Buen día, mi nombre es Sandra Milena Lozano López y en este espacio estaré hablando sobre globalización, una reflexión personal la cual he titulado La perplejidad de la humanidad frente a un mundo globalizado. ¿Recuerdan cuando usar un computador era todo un reto? Cuando investigar para una tarea significaba pasar horas en la biblioteca. Cuando escribir un ensayo implicaba perfeccionar cada palabra a mano o en máquina de escribir. Parecen recuerdos lejanos, ¿verdad? Escuchando al profesor Manuel Torres, recordaba las antiguas lecciones aprendidas en el colegio, cuando nos hablaban de la unión de países para formar tratados de libre comercio que serían beneficiosos para la economía mundial y en especial para nosotros los latinos. Yo imaginaba en ese momento que uno de los propósitos en la vida era terminar mis estudios para en un futuro ser una profesional capaz de crear mi propia empresa o de trabajar en una multinacional. Pero esto fue hace más de 20 años, cuando en esos momentos de los 90 me asombraba el acceso al uso de los computadores, los cuales me parecían tan complejos de utilizar y no dimensionaba el poder que tenían más adelante. Y veía esas películas de ficción futurista como lo que eran, algo inventado por unos muy creativos cineastas. Recuerdo el reto de realizar una tarea y el esfuerzo que implicaba saber investigar, saber leer, componer textos y cuidar de las presentaciones de nuestros trabajos escritos de forma manual o utilizando la máquina de escribir. ¿Qué recuerdos aquellos? En esos tiempos todavía no estaba abrumada con tanta información, imágenes y maneras de hacer las cosas. Reflexionando y recordando con nostalgia aquellos tiempos de inocencia, me asusta ver el panorama que tenemos hoy en día, pues aquello que se creía fantasía es ahora cada vez más una realidad. La tecnología ha avanzado rápidamente y ha impregnado en cada aspecto de nuestra vida, de manera beneficiosa, pero también de manera negativa. El ser humano está siempre insaciable en su deseo de tener más y de conocer aún más, y el tener la tecnología como herramienta poderosa ha hecho que existan los superpoderosos, los mediadores y los que tememos al uso de esta. Quiero decir con esto que aquellos a los que llamo los superpoderosos son los que tienen los recursos para obtener y utilizar la riqueza de la información para su conveniencia y en el mejor de los escenarios confiando en la benevolencia del ser humano, el poder de ayudar a otros a tener mejores condiciones de vida e inclusive en mirar estrategias para ayudar a solucionar los problemas medioambientales. Los que tienen el poder de ese conocimiento en el manejo informático son los genios, que son manipulados por los que tienen las riendas de los gobiernos de los países potencialmente industrializados y avanzados tecnológicamente. A los que llamo los mediadores son los que utilizan la tecnología y la información a su alcance para hacer frente a los avances en los movimientos económicos, políticos y culturales que lleva consigo el auge de la globalización en estas áreas. En este punto me refiero a los países del tercer mundo, como anteriormente se llamaban, o los países en vía de desarrollo, donde está nuestro querido país Colombia, que aunque sea uno de los países con mayor riqueza cultural y natural, está siempre con ese afán de no quedarse atrás de la era tecnológica y en el deseo de estar al nivel de la competitividad económica. La única manera de hacer frente a esta revolución es el endeudamiento, lo cual nos pone en la servidumbre de aquellos países que, como Estados Unidos,
quieren mantener su supremacía en el mundo, utilizan las bondades de aquellos países que tienen bajo su supuesta protección. Mirando las noticias en televisión o echando un vistazo en las redes, me puedo dar cuenta de que aquellos favores pagados no siempre son beneficiosos y van en contravía de la filosofía de lo dispuesto inicialmente en los tratados de libre comercio o de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ya que en el afán de tener el control sobre los menos favorecidos, solo se deja en lo escrito los buenos deseos y se actúa de manera contraria. Por ejemplo, tenemos el caso de la crisis en el sector arrocero acá en nuestro país, ya que gracias a las políticas no bien gestionadas, se ha desprotegido la producción nacional de este cereal, afrontando bajos precios, producto de los costos en insumos, mano de obra y otros factores, pero además debido a los aumentos en las importaciones de este entre los años 2023 y 2024, donde el principal vendedor aparece Estados Unidos con un total de 80,81 millones de dólares, según fuentes de la DIAN, y se lee en el artículo de Legis Comics que el comercio de las importaciones está directamente relacionado con los acuerdos comerciales vigentes, que han facilitado la entrada de arroz desde países con los que Colombia mantiene tratados y convenios. Acá también se ve la competencia desleal para con los productores nacionales, los cuales no reciben un precio justo por sus cosechas. Entonces, este panorama mencionado nos muestra una futura crisis alimentaria, de no encontrarse una regulación a esta coyuntura económica y política, pues como se sabe, también el arroz es uno de los principales ingredientes en la dieta colombiana. Hasta este punto podríamos preguntarnos si la idea de una economía global es realmente adecuada para todos los países, o debería haber ciertas condiciones necesarias que tienen que cumplir los países para que pueda haber una alianza estratégica. Retomando la idea de la disponibilidad del manejo de la información en un sistema amplio e ilimitado gracias a las diferentes herramientas tecnológicas y de comunicación, las barreras han desaparecido y entonces hablar de cultura se ha convertido en algo difuso, si lo tomamos como algo general, donde podríamos hablar de cultura global en cuanto a la impregnación de diferentes maneras de pensar, actuar e imaginar para formar una sola idea. Y lo otro es mirar la cultura como identidad de una región en particular, donde las costumbres y maneras de hacer las cosas son específicas. Es por esto que quise leer un poco sobre lo que realmente es cultura y entendí que también el concepto de lo que es ha cambiado a través del tiempo, dependiendo de la era en que se desarrolle. Entonces tenemos la cultura en los primeros tiempos como la concepción a todo el conocimiento sobre el cuidado de las cosechas. Luego, en el periodo de la Ilustración, este se enfocó en el refinamiento del ser humano y la civilización. Y en la actualidad tenemos el concepto de todo un conjunto de símbolos como categoría particular de los distintos grupos de la humanidad. Esto de acuerdo a lo investigado por Lorraine 2005 en su libro América Latina Moderna, Globalización e Identidad. En estos momentos nos encontramos nadando en un mundo de información, la cual está disponible para todos o por lo menos para quienes tienen acceso a Internet. La información está sujeta a objetivos particulares y como lo explicaba el profesor Manuel Torres, no toda la información puede ser conocimiento. Los que tienen el control en el campo económico y político utilizan datos sensibles sobre la población, estadísticas de temas relevantes para la economía y otros datos
que utilizan sutilmente y de manera estratégica para mantener un control sobre el mercado o política mundial. Y por otro lado tenemos el conocimiento del porqué de las cosas o sus posibles explicaciones, que permite a los estudiosos y a los que están en proceso de formación a conocer cómo es el mundo donde habitamos. Pero retomando la cuestión cultural, en un mundo globalizado, todavía se distingue el deseo de querer que se mantenga la cultura propia de las regiones, la cultura popular. Esto a través de la insistencia de instituciones, entes gubernamentales, políticas y el actuar de las instituciones educativas, donde se fomenta la continuidad de las prácticas y saberes, a pesar del simbolismo impuesto por los diferentes medios de comunicación, donde los jóvenes son directamente susceptibles de adoptar. Se ha hablado sobre la influencia de la cultura occidental en varios aspectos, en lo económico, político, militar, y esto ha sido gracias a su gran transmisión de símbolos por los medios masivos de comunicación. Pero esto ha sido más de imposición de la forma de interpretar el mundo. Este mundo, gobernado en su mayoría por el capitalismo. Pero a pesar de lo anterior, pienso que si se revisa la historia con minuciosidad, podríamos darnos cuenta que elementos de la cultura que tenemos hoy en día son necesariamente adoptados por las vivencias y necesidades de la humanidad, es decir, la cultura en general. Es el resultado de lo que creemos debemos tener respecto a la época en que estemos viviendo. Podría preguntar entonces si realmente existe una cultura global o la adopción de ciertas características a nuestro estilo de vida, producto del apego a los nuevos medios tecnológicos. El efecto de la globalización también nos ha mostrado la preocupación por el cuidado medioambiental, y que es evidente a través de la información circundante en redes, el daño que se ha generado en la tierra por la búsqueda insaciable del poder capitalista, y es ahora donde se han encendido las alarmas mundiales debido a fenómenos como el calentamiento global, el cual ha cambiado rutinas y maneras de vivir en varias partes del mundo, como también han acontecido eventos lamentables de pérdidas humanas y económicas debido a la furia de la madre naturaleza, al manifestar drásticamente los efectos que ha dejado la contaminación y el descuido por proteger y mantener un ambiente natural equilibrado, donde la vida natural y humana pueda subsistir sin causar un mal común. Pienso que es una tarea compleja el intentar cambiar maneras de ser, pensar y actuar en lo que llamo la cultura del individualismo como contravalor, al ver el resultado de la no acción de quienes tienen en sus manos el trabajo de la administración de los recursos, como los alcaldes, gobernadores, presidentes, y no haber vislumbrado con anterioridad la importancia de invertir en un verdadero estado de bienestar, observando los aspectos que de verdad son la base para que haya un crecimiento equilibrado económico y social. Y veo que podría haber esperanza al ver ejemplos de otros países como Suiza, donde las imágenes del paisaje son tan hermosas y lo que se escucha de la cultura son tan diferentes, que tal vez en un futuro podamos lograr un cambio significativo, teniendo en cuenta que para lograr un cambio de cultura conlleva tiempo. Reflexionemos entonces sobre el futuro de la humanidad, si como seres habitantes de este planeta azul somos merecedores de obtener las bondades de la madre naturaleza, o por el contrario debemos aceptar el malestar que nos pueda hacer sentir y lamentar en nuestros tiempos y en lo que está pronosticado si no se piensa comunitariamente.
Y es para este fin donde el ámbito educativo tiene vital relevancia, ya que a través de su actuar se vuelve un mediador en el proceso de la adquisición de un cambio que sea favorable para una comunidad, entendiendo esta desde el punto de vista local, en donde se encuentre los docentes como agentes importantes para crear conciencia en las mentes jóvenes. La educación es la mejor herramienta para hacer frente a los drásticos cambios dejados por la influencia de medios masivos y en el uso de las tecnologías. Y para hacer frente a esto, nosotros los docentes también debemos integrar en nuestro quehacer las tecnologías que tengamos a nuestro alcance, ya que en este punto hablar de acceso a la información y el uso de medios tecnológicos no está al alcance de todos. La pandemia nos dejó un reto que es estar al día en el uso de las herramientas tecnológicas, pero también para los jóvenes fue un periodo de incertidumbre y de poca acción para algunos, ya que evaluando los resultados académicos después, nos pudimos dar cuenta que no fue muy provechoso para algunos este sistema virtual, ya sea por la carencia de los medios, las dificultades económicas o por la desmotivación de continuar el proceso de formación en condiciones de la no socialización, lo cual es fundamental en edades tempranas. Como lo mencioné, es vital el rol del docente en esta era de la revolución de los medios interactivos y de información, ya que la tendencia del ser humano de encontrar la mejor manera de hacer las cosas y con el menor trabajo puede ser algo contraproducente para nuestro futuro, y me refiero a la capacidad de crear, de innovar. Los docentes tenemos la tarea de saber direccionar el conocimiento, de hacer entender a nuestros estudiantes que se pueden utilizar de manera efectiva las herramientas tecnológicas y en especial la inteligencia artificial, sin dejar a un lado lo que nos diferencia de los animales, y es la capacidad de razonar, ser críticos ante los avances abrumadores de los nuevos cambios a nivel global que influyen también en nuestro entorno, a través de la música, los medios de entretenimiento y otros. Nuestros jóvenes deben saber que tienen en sus manos solo una herramienta, pero está en ellos la mejor manera de utilizarla, teniendo en cuenta los alcances de esta. Así que ten en cuenta lo siguiente: el futuro no depende solo de los avances tecnológicos, depende sobre todo de la sabiduría humana para decidir cómo los usamos. Así que hoy te invito a detenerte un momento, a pensar: ¿cómo quieres vivir en este mundo globalizado? ¿Serás parte del cambio o simplemente un espectador más? Y finalmente, después de estas reflexiones sobre algunos aspectos que nos enmarca el fenómeno de la globalización, agradezco a quienes me dieron el valor y la instrucción para desarrollar este ejercicio, y también al profesor Manuel Torres por sus orientaciones y ser el impulsor para la realización de este podcast. Y les dejo esta reflexión final. Dejo este pensamiento del profesor Manuel Castells de su obra Sociedad Red, algo profético pero contundente, teniendo en cuenta que lo escribió en 1997. El siglo XXI no será una era tenebrosa, pero tampoco procurará a la mayoría de la gente las prodigalidades prometidas por la más extraordinaria revolución tecnológica de la historia. Más bien se caracterizará por una perplejidad informada. Gracias.